leí que esta chica que posaba para él y después se volvió su ayudanta, tenía dones artísticos que le ayudaron a terminar muchas de sus obras, que la ponía a hacer como las manos, el rostro, y que superó a muchos escultores de esa época, muchos artistas, pero sin embargo no la reconocieron y su mamá, como no estaba de acuerdo a que se dedicara a eso y era media rebelde, pues le diagnosticaron como esquizofrenia, un tema psiquiátrico, y la llevaron a un hospital psiquiátrico y dije, bueno, todo iba bien con Rodin, pero ahora de que no la defendió y que no la impulsó al éxito como él, pues ya no es mi favorito. Uy, Pues hay sí, sí, muchos sí. artistas así. Sí, qué buena introducción te aventaste, Ana, porque pues justamente ya con esos, yo soy de la idea que pues esto que podemos llamar como coloquialmente los chismes, pues son una distinción social, ¿no? Y podemos ubicarlo como desde una forma humana muy social, como quién era el artista, ¿no? Y fíjense cómo sin hablar de su arte, pues ya entramos con ciertos peros. Aquí a lo que me gustaría agregar, sí, tal como lo mencionó Ana, ahorita vamos a ver una de las esculturas que hizo, si no me equivoco, se llamaba Clarice Claudel, la alumna. Ándale, sí, acá está, dice Camille Claudel. Camille, es Camille, no Clarice. Claudel, ajá, Camille Claudel, una artista que desafió las reglas a la que la mujer se le había impuesto. Ella misma desafía el amor, crea y desafía el poder de los hombres y de su madre, porque pues su mamá tampoco le decía que ella nada más podía ser esposa. Sí, Entonces, primero la diferencia de edades, ¿no? O sea, 17 y 40 y tantos. Y él nota que ella es una gran, que también tiene dones artísticos, pero que muy parecidos a los de él, ¿no? Entonces como que la usa pues sí, la usa, pero nunca la reconoce, nunca la impulsa, nunca, pues no la reconoció, nada más la usó. Y me gustó mucho el ver ese video de YouTube donde hablaban de ella, de cómo ella inspira este, a grandes artistas y que llegó a ser más talentosa que otros artistas y sin embargo no se le reconoció en su momento, ¿no? Sí se unió a la academia porque su papá la apoyó, pero pues como no bajaba la cabeza, no aceptaba ser menos, pues consideraron una loca, rebelde, y pues terminó y murió en un hospital psiquiátrico, ¿no? este, Ándale. ok, fíjate que, a ver, me estoy confundiendo un poco, a ver, ya me recordarás, Ana, de lo que viste, pero había, o sea, bueno, primero que nada, los que estamos viendo son esculturas que hizo Camille Claudel, creo que sí se llamaba, y Ajá, es sí. la alumna de la cual habla Ana, que es una alumna, la alumna prodigio de Rodin, y como hace muy bien en puntualizar Ana, y me encanta que así así la forma en la que empezamos, pues es valorando la posición de la mujer, ¿no? Ana, ¿puedes silenciar tu micrófono? Se escucha música. Gracias. Sí, sí, bueno, reivindicar el lugar de la mujer, porque exactamente como lo mencionamos en las primeras sesiones siguiendo a este libro, pues vemos que no se ve el camino de la mujer en el arte, que es justamente lo que se trata de reivindicar en este momento, y qué bueno que lo hacemos desde acá, porque sí nos va a faltar mucho de ver a la mujer en el arte, desde qué punto se ve, ¿no? Y vamos a ver aquí que aquí vamos a entrar a la época del hombre moderno, y voy a usar la palabra hombre porque referente, pues hablaban del hombre moderno, ¿no? Que todavía seguimos en esta época. A lo que no sé, lo que estoy un poco confundido, Ana, sobre todo, es la idea de que había dos, o sea, Rodín tenía a su esposa y con su esposa y tenía a su alumna, que parece que era su alumna, que es la artífice
de esta obra y que su alumna era su amante, ¿no? Y como mencionas, no se le reconocían muchas Ajá, cosas, etcétera. sí. Ujú. Pero si no me equivoco, la persona que terminó en el psiquiátrico fue la esposa y no la alumna. No sé si fue Mm, así o si no. Me parece que fue la alumna, perdón, la esposa, y la esposa pues terminó en el psiquiátrico y hay como un punto de hipocresía con Rodin, porque vamos a ver en sus obras que Rodin pues habla mucho sobre esta brusquedad real, como lo visceral, como tenemos que ser este nuevo hombre que va a trascender a partir de esta visceralidad, a partir de esta crueldad, que tratar de quitar lo romántico de las cosas. Y él, a final de cuentas, como mencionan, pues también vulgarmente y coloquial, pues deja abandonada a su esposa en un psiquiátrico. Yo así me la sabía, quizás habrá que investigarlo bien y ver cómo va. No sé qué quieras agregar de esto. Fíjate que yo me quedé con que era la alumna que se hace su amante que termina en el psiquiátrico, pero como tú dices, hay que corroborarlo. Sí, va, pues Fíjense que entonces también luego, esto que sí, dices sobre la moral, Luis, que sí, él como que en su obra del beso, pues nos muestra como la sensualidad, la conexión humana, como también muestra, me parece esa obra hasta como un poco feminista, donde la mujer no es inhibida, muestra su sensualidad tal como es, pero sin embargo él pareciera que tuvo un hijo y no lo reconoció tampoco. Entonces, ¿cómo puedes hablar de la conexión emocional que puede haber entre un hombre y una mujer, de la pasión, si eres como machista, ¿no? Como, pues sí, tuvimos un hijo, pero pues, no lo reconozco. No sé si, creo que tenía un problema mental el hijo, pero nada justifica, pues, la inmoralidad, ¿no? sí, es difícil cuando tomamos estas posiciones porque pues en esos tiempos, o sea, obviamente hemos dado muchos pasos y hemos entendido lo que en su momento ellos consideraban como tener una cierta moral, pues es muy diferente a la cierta moral que tomamos ahorita. Obviamente muchas de sus prácticas que vemos ahorita dijimos, ¿cómo puede ser que conciliaba esto con esto, ¿no? Y vivían en conjunto, si estaban en sentido contrario, ¿no? Está muy interesante es todo esto. Nos aventaremos, bueno, de hecho, pues ahorita que estamos aquí me gustaría hablar de esta escultura para que ya podamos pasar a lo que son las esculturas de Rodin. Y es muy interesante que empecemos desde aquí, porque esta es la escultura que hace su alumna, diagonal amante, diagonal tuvo problemas con ello, y se hablaba mucho de que la escultura que hizo Camille Claudet, pues reflejaba cómo Rodin buscaba el amor de Rodin, mientras Rodin siempre estuvo con su esposa y mantenía a su esposa y nunca llegó a aceptar a la alumna, y se hablaba mucho sobre esto, aunque se dice mucho que no está como muy claro cuál era el trasfondo, pero sí me gustaría que vean, por ejemplo, este trabajo que hacía, que era de la misma pieza, pero era del trabajo que se mantenía haciendo, ¿no? Si recuerdan lo que hemos visto anteriormente, venimos de una arte muy academicista, muy de respetar las proporciones anatómicas, nos vamos a los Miguel Ángel, a los Da Vinci, pero a partir a los Durero, a todo este asunto, pero nos vamos dando cuenta que hemos ido cambiando a ser más abstractas, más de la percepción, pues bueno, con Rodin y con estos modernos, que estos ya entramos a lo que sería el arte moderno, estos serían los primeros, vamos a ver que ya no es solamente eso, o sea, ya no es tanto respetar las situaciones anatómicas, sino que ya buscamos, por ejemplo, que un brazo sea más grande que otro, porque queremos reflejar cierta característica, que ya podemos jugar con ese tipo de metáforas, pues a mi forma de ver el arte, pues implica un avance sobre ello, ¿no? Aquí pues es un zoom sobre la figura esta que hace la escultora, la alumna de Rodin, ¿no? Para que veamos a cómo iba. Pero pues veamos a Rodin. Bueno, en este tiempo pues ya teníamos fotografías, este es Rodin. Y pues aquí sobre todo vamos a verlo, aunque él también hacía acuarelas, hacía pinturas, etcétera, también hacía sus sketches, pues sobre todo hacía esculturas. Y pues esta es una de ellas, esta es la que le llamaban las tres sombras. Y fíjense cómo pues lo que les mencionaba, el cómo ya no busca que sean exactamente anatómicamente proporcionales, sino que busca una cierta idea reflejada en la obra, una idea que viene, en este caso, pues muy pesada. Algo que se habla de Rodin es que, pues esto que les decía, ¿no? Como que rompe la romantización que veíamos antes.
Entonces, él empieza como a hacer cosas muchísimo más, no sé cómo llamarlas, más bruscas, más grotescas, pero también más mundanas, más reales, más ancladas, etcétera, ¿no? Este, de Rodin se dice que trabajaba con muchas piezas a la vez. Por ejemplo, aquí podemos ver que está hecho el bloque en mármol. Se dice que él trabajaba de varias formas, sobre todo era una que era, hacía en arcilla, trataba de rescatar lo que veía rápido, lo instantáneo. Entonces trabajaba con las manos. No sé si han visto a estos escultores que trabajan como con arcilla muy rápido y tratan de maniobrar y ponen y hacen como las muecas muy rápidas. Tratan de hacer eso y ya que lo capturan, ya que dicen, está bien, trataron de capturarlo más al instante, lo recubrían de yeso. Y al recubrirlo de yeso, ya como hacían un molde, entonces trataban de sacar como el molde negativo para después, aquí aplicaban dos técnicas, que era ese molde pequeño, lo hacían en mármol en grande, con puntos de referencia, y luego estos los hacían en bronce. Y aquí viene lo más interesante de esos momentos, que era la fundación en bronce, la fundición en bronce de las figuras, y esto le permitía hacer varias copias de una figura. Entonces, al hacer varias copias de una figura, podía tanto mandar, por ejemplo, él hizo el pensador, mandarla a Buenos Aires, mandarla a Estados Unidos, ponerla en la puerta que hace, y podía sacar ciertas copias, ¿no? Había ciertas copias que estaban como legalizadas. Solo se puede sacar como tantas copias de esta. A mí me gustaría que vean esta escultura. Nosotros pues ya llevamos aquí varios jueves viendo varias obras de arte, haciendo este seguimiento histórico. Aquí hay algo muy interesante, que cuando Rodin pues ya tiene muchas figuras, muchos moldes, pues tiene sobre todo los moldes. Entonces comienza a imaginarse que puede combinar un molde de uno con el molde de otras cosas. Entonces empieza a hacer lo que podríamos llamar como es escultura, pero podríamos llamar como collage, ¿no? Me gusta verlo de esa forma porque es agarrar la escultura de un lado y ponerla en otro y empezar a hacer figuras. Esta, por ejemplo, es el caminante y es una que no se sabe muy bien de qué piezas agarró el torso y de dónde agarró la pierna. No, yo no me la sé exactamente, pero pues es una idea de cómo va evolucionando. Oye, pues ya no tenemos que hacer una en específico, ¿no? Podemos juntar esta con esta y ya nos genera otro tipo de arte. Vean esta desde otro punto de vista, podemos ver que pues claramente se ve que no está bien pulido, sobre todo en la parte de la cintura, ¿no? Y por ejemplo, no, según yo tenía otra imagen de esta, a ver si la encontramos. No, creo que no. Pero bueno, ese era Rodin. Ahorita vamos a ver muchísimas más imágenes. Vean esta. Esta a mí me encantó. Yo creo que se puede ver justamente eso que les mencionaba de tratar de agarrar en la arcilla estos momentos como más al instante, más al momento. Lo vamos a ver también con Monet, de que en estos tiempos pues ya llegaba la fotografía. Entonces, que la fotografía logre capturar instantes era algo nuevísimo. Capturar esos instantes y llevarlo a la escultura, en este caso lo vamos a ver también con la pintura, pues era lo novedoso, era lo necesario, era hacer que estuvieran como vivos. Y vean aquí, pues o sea, a mí me parece magnífica, ¿no? Cómo lo talla con bronce. Por ejemplo, aquí podemos ver hasta aquí abajo las pinceladas, o sea, yo le dije pinceladas, pero son cinceladas, ¿no? Estas cinceladas, si pensamos en Miguel Ángel, por ejemplo, que todo pulido hasta la vena, perfectamente tomada, etcétera, vemos aquí cómo cuando pensamos en una escultura y pensamos en el bronce, también hay que pensar en el color. Si se dan cuenta, ellos usaban abrasivos y formas de pegarle para tomar estos naranjas, estos verdes, estos turquesas, estos colores. Cuando pensemos en la escultura, ya teníamos que comenzar a pensar en esos tipos de tinciones, en cómo trataban de trabajar el brillo, trabajar la luz direccionada, etcétera, ¿no? Adelante, Ana. Sí, mira, yo acá hice unos apuntes y dice que Augusto Rodin fue el padre de la escultura moderna, que se enfocó ahora a captar la emoción y el dinamismo humano, lo que tú decías, ¿no? Pareciera que son reales, que están en movimiento y que al igual que el otro artista de Claude Monet, pues que trabaja con la luz, ve cómo la luz modifica la forma en que se perciben los objetos, ¿no? Y que sus obras carecen de una lógica en sus proporciones, que las proporciones que da a sus obras están dadas por las exigencias del sentimiento que él ha querido plasmar y no por
Ay, dice, o sea, como tú decías, o sea, ya las proporciones están como no matemáticamente no bien o no cuadran, pero él quería plasmar las emociones, ¿no? Despertar en nosotros, ver belleza donde tal vez nosotros pensaríamos que no la hay. Pero además me gustó mucho porque él pone que la belleza tiene que tener como que tres caracteres, ¿no? Y dice, tiene que ser verdad, tiene que tener fuerza interior y además tiene que tener carácter. Eso quería agregar. Sí, muy, muy buenos aportes. Eso de la verdad, fuerza y carácter, o sea, fíjense cómo es como muchísimo más cercano, es muchísimo más cercano ¿en qué sentido? En lo mundano, en lo humano. ¿Por qué? Porque en esta edad moderna, pensemos en el pienso, luego existo, o sea, primero el que piensa, o la verdad del hombre se puede resolver con el pensamiento, o el pensamiento nos liberará de nuestras cadenas. Es ese momento del pensar, ¿no? De la edad moderna. Esta, pues, es una de las obras más reconocidas que se le adjudican a Rodin, que hizo Rodin. Esta puerta, que creo que hay, no recuerdo cuántas, pero hay copias de esta puerta. Cada una de estas la hizo con diferentes moldes que ya había hecho antes. Si se dan cuenta, esta que está aquí es la que les enseñé al principio. Y vemos, y la fue agregando a los diferentes momentos. Aquí sale la que nos menciona Ana, que es la del beso, muchísimas otras. Por ejemplo, la que les mostré hace poco mientras Ana hablaba de la mujer que está como encuclillada, esa es su esposa y se tardó muchos años en trabajar eso y la agregó por acá, por aquí se encuentra. Aquí hay una pieza muy importante, que es esta, aquí es la central que es el pensador. El pensador, aquí como se hace en chico, también se ha hecho en grande. Y también se ha hecho en muchas formas. Por ahí tengo toda una carpeta del pensador que tal la vemos. Pero en general, lo de esta puerta, pues lo que buscaba era representar los círculos del infierno de Dante Alighieri. Y se menciona mucho este, de que el pensador refleja al hombre moderno. ¿Y de qué forma? De que esto que yo les mencionaba, el pensar, el reflexionar, es lo que nos conduce. Nos conduce a generar un dilema, nos conduce a romper los dogmas, pensar sobre la religión, pensar sobre la moralidad, pensar sobre la ética, pensar sobre temas como los temas sociales, etcétera, etcétera, los veían de otra forma, ¿no? Esta es una, ¿no? Ahorita les enseño más imágenes de esta. Adelante, Mariana. Em, para empezar, eso que mencionabas hace rato de que también se fijan como en los colores, de que dan distintos cincelazos para eso, es un gran detalle porque la verdad es que con las esculturas creo que nunca lo había pensado, ¿sabes? O sea, como que yo decía como de, el color es el del material, o sea, nada de que con el cincel puedes hacer diferentes colores del mismo material. Entonces creo que, no sé, ese es un buen dato que no conocía. Y sobre esta puerta, me acuerdo cuando yo la vi en la clase y también me voló la cabeza saber que el pensador era tan pequeño, entre comillas, como el que está en la puerta, porque yo antes creía que era una escultura mucho más grande, ¿no? Y un dato curioso sobre esto es que el pensador realmente se llamaba el poeta, pero la gente lo fue nombrando como el pensador y era el poeta justamente por lo que dices, porque esta puerta era como el símbolo del infierno de Dante. Entonces, Dante es ese pensador que está ahí, pero la gente como lo vio así como pensando y así, le empezó a nombrar el pensador, entonces ya Rodin también dijo, ok, vamos a llamarle el pensador, pero en un inicio era el poeta, o sea, para que vean que el poeta también se tiene que sentar a pensar así. Claro, y es que hoy en día tenemos una forma muy reducida de la idea del poeta, pero si vamos a lo que es la poética en general, va más allá de hacer poemas, o sea, es la misma idea del arte en sí, y de ver las cosas metafóricamente, con retórica, con espíritu, eso es el poeta, ¿no? Y nada más para mencionar, para que sigamos viendo la vinculación histórica, esto es muy importante siempre vincularlo, o sea, claramente Rodin tiene la influencia italiana a más no poder.
sea, por más que después vamos a ver sus esculturas donde rompe este academicismo que fue el italiano, podemos ver desde entrada Dante Alighieri, ¿no? No puso a Don Quijote de la Mancha, etcétera. No, no, no. Él trabajaba desde lo moderno para que nos demos cuenta cómo se rompe esto también de Don Quijote de la Mancha, que fue un libro que trataba, bueno, nos vamos a meter en otras cosas, ¿no? Sí, Ana, adelante. Fíjense que la verdad a mí me encantó a Augusto Rodin, sus obras me impactaron, El beso, El poeta, y acá encontré que sus obras son una forma de entender el cuerpo humano despojado de lo superficial, porque lo muestra sin ropaje, los cuerpos desnudos, erotizados, nada es superfluo en el cuerpo. Y, y si nos dice que la belleza es carácter, fuerza interior y verdad, pues nos reta a encontrar la belleza donde creemos que no la hay, ¿no? Completamente. Y yo creo que esa es una de las funciones del arte, que es permitirnos ver aquello que no veíamos o en aquello que ya veíamos verlo de otra forma. Y eso es lo que nos ofrece el arte a un nivel cultural, a un nivel práctico, a un nivel de emergencia, a un nivel social. Esta es la del beso, la que hablábamos hace unos cuantos minutos. Vean, pues aquí hay algunas ideas, ¿no? De cómo ya no, vean cómo no le importaba que no se vea el cincel, que todo esté tan pulido, el mismo trabajo del material, no le importaba si el cuello estaba roto, etcétera, etcétera, lo hacía con esa intención, pero no tanto por la intención de que así se fuera la obra, sino que como trabajaba con estos moldes, así quedaban las obras, ¿no? Aquí otro ejemplo, esto también es muy famosa, se llama Los Ladrones de Calais o algo así, y querían hacer, se lo pidió el Estado, si no me equivoco, se lo pidió el Estado y querían como reforzar como un heroísmo de esta gente, pero así lo hace Rodin, y le dijeron, oye, pero aquí no se ve el heroísmo, no se ve esta ostentación de que estoy en una pose heroica, etcétera, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo empezaba a ver estas situaciones. A mí otra imagen de esta. Aquí les paso algunas imágenes y ahorita nos vamos a otras. Ahorita les paso otra imagen. A ver, quitamos esto. Ok. Compartir. Share. ¿Ven esto? Sí, creo que sí. Bueno, Sí, este es el pensador, si no me equivoco, pues hecho hace poco, no recuerdo, pero es como el pensador esto ya es mucho más actual esto, ¿no? Han tomado modelos del pensador, si no me equivoco, este se había hecho con goma de mascar o algo así. Este es un ejemplo, quiero que me sigan en este cuento para que veamos cómo va evolucionando, para que nos demos cuenta que hoy en día, pues Rodin también se ha evolucionado, se ha trabajado. Esa es una idea del pensador. Esta es otra que se usa los rollos de papel ¿cómo se llamaba Mariana? Cuate, Warhol. Warhol, a lo Warhol, que ya veremos a Warhol, cuando veamos a Warhol, ustedes todos vamos a decir, ya conocía a Warhol, pero no sabía, no entendía, y vamos a ver todo lo que está profundamente intrincado en todo esto. Este es el pensador, y luego hicieron otra, que quiero que vean esta, que en referencia al pensador hicieron esta otra escultura. A esta también le llamaron el pensador, plenamente dirigida a hacer la interacción con la anterior, ¿no? Wow. Me hace pensar en los monolitos de Odisea. Odisea en el espacio, exacto, exacto. Pero vean esa seriedad, esa brusquedad, ¿no? Esa dureza, el pensar como ese ser cerrado, pero que de alguna forma te ve, te observa, y te vincula, puedes también meterle mucha inteligencia artificial, la máquina, la computadora, los diferentes tipos de vida, etcétera, ¿no? Sí. ¿De quién es esa? No me acuerdo de quién era, pero era como de un grupo, no como tal de... Ok, ok, ok. Terminamos de ver esta de Rodin y seguimos con Monet, que Monet también es un espectáculo. A ver, nada más, espérenme que me lío con esto.
Bueno, esta es una obra que le llaman la Edad de Bronce o el Rodin de bronce, pues el bronce de Rodin. Sí, Ana, ¿quieres? Adelante, adelante. Fíjense que estaba pensando, bueno, estaba pensando en la alumna de Rodin, ah, ¿cómo se llama? Claudette. Bueno, ella, que también debió de haber sido una mujer muy fuerte porque esas piezas estaban muy pesadas, ¿no? Y Sin duda. tallarlas, o sea, era una mujer fuerte de espíritu y de fuerza, ¿no? Porque a pesar de que todo el mundo estaba contra ella dijo, no, no me importa, no me interesa cumplir los caprichos de mi mamá, de casarme, tener hijos, pero también vi su fortaleza física, ¿no? Sí, completamente. No sé si has visto imágenes de los talleres de la gente que hace escultura, incluso que hacen pintura. Son talleres donde, o sea, el que hace pintura amartilla, hace telas, borda, pinta, usa materiales, usa químicos, usa solventes. O sea, realmente es un trabajo muy, muy pesado cuando, a diferencia de esta imagen que tenemos del pintor con delicadamente poniendo una pincelada, ¿no? A todo lo que está detrás o el escultor, Sí, el mismo escultor pensamos ahí como que está esculpiendo, ¿no? Ta, ta, o con su martillo, hoy en día con su martillo neumático o retrotractor, casi lentamente, ¿no? Pero es cierto, se cargaban los bloques. Oye, lleva a la fundidora. Oye, que la fundidora salió mal. Oye, que el bloque se rompió. Oye, que aléjate porque el bronce está quemando, etcétera, etcétera, ¿no? Gran aporte, muy, muy buen aporte. Y justamente, y qué bueno que lo traes a colación, porque esta escultura, se quejaron mucho de Rodin por esta escultura, porque de la forma en la que lo hizo y con el material de bronce, dijeron, no puede ser que haya conseguido tal nivel de la escultura. Y le decían que le adjudicaban que había invertido el molde directamente de la persona. Y eso era así como no puede ser, o sea, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? O lo que yo entiendo que es la historia, a ver si hay otra historia realmente. Pues Rodin tuvo un contacto con un ejército belga y le pidió a uno de los generales que le trajera a sus soldados con mejor físico. Y uno de ellos, pues, fue un soldado joven belga, el cual posó para esto. Dice que estuvo unos cuantos días, por sesiones por más de 4 horas, trabajando para que Rodin lo esculpiera, ¿no? En el bronce. Aquí hay otra imagen. Se dice que al principio tenía como un asta, como agarrando una lanza o un asta, y por eso es que tiene la mano así, ¿no? Y este es otro ejemplo. Bueno, este es el mismo, ¿no? Del bronce, pero este es el hecho en mármol. Y este es uno que es de Miguel Ángel. Y se menciona mucho, bueno, se sabe que Rodin incluso fue a Italia a trabajar con Miguel Ángel, estuvo estudiándolo muchos años. Se dice que es una de las inspiraciones aquí con Miguel Ángel de justamente esta escultura de Rodin, ¿no? Maravilloso. ¿Alguien tiene algo más que comentar de Rodin? Ah, cabe decir que, no, si no me equivoco, hay una copia de La Puerta en un museo aquí de México. En el Creo que Soumaya y también los tres hombres están ahí. en el Soumaya. Muy buen museo, tienen grandes obras guardadas ahí. Yo no he ido, tengo que ir. Bueno, sí, yo vamos a hablar. escuché que tienen varias obras y que es gratuito y entonces sí, también en mis planes está ir. Ah, qué bien, ¿eh? Estaría muy bien ir. Ahí está, ya ven, ¿verdad? Ven a Claude Monet. Sí, Perfecto. Pues Monet, ¿qué les puedo decir? La verdad es que es uno de mis pintores favoritisísimos, si no es que el más. Y pues nada, con él así como Rodin mediante la escultura introdujo la modernidad en la escultura, Monet introdujo la modernidad en la pintura bajo la vanguardia, lo que mencionan como la primer vanguardia ya de la época moderna, que es el impresionismo. Hay una historia muy chistosa sobre por qué le llaman impresionismo,
Y se cree que es por esta pintura, que le llaman el sol naciente, o nosotros llamaremos como el amanecer, impresión. O sea, ¿y por qué? En esos momentos en Francia, Monet, fíjense que Monet y Rodin nacieron el mismo año, en 1840. Para 1870 más o menos, pues había una fuerte academicismo. O sea, nada más se permitían que las obras que consideraba la academia, pues eran las que, pues obviamente las que venían de la academia, con sus proporciones anatómicas, con sus puntos de fuga, con sus perspectivas, etcétera, 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 ¿no? Pero van a llegar los impresionistas. Vamos a ir hablando, cuando hablemos de Monet, pues también vamos a seguir sobre todo hablando del impresionismo, que es sobre todo como yo hablo de Monet, ¿no? Haciendo el seguimiento. Monet tuvo unas características muy interesantes. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Trabajamos a los pintores de antes, pero ya estamos en la época moderna. Y la época moderna trae cambios tecnológicos. Entre estos cambios tecnológicos hay tres muy importantes, dos fundamentales, pero bueno, los tres son vitales, pero dos muy, muy fundamentales. El primero es que se empezaron a crear las pinturas en tubo. Hoy para nosotros es como muy normal. Claro, las pinturas están en un tubo y te las llevas y compras el pigmento, etcétera. Pero en esos tiempos no era así. En esos tiempos comprabas las sales, comprabas los minerales y tú hacías la pintura ya sea con clara de huevo o con ciertos aceites, etcétera. Entonces, para cuando se inventaron los tubos de pintura, ese pues fue una novedad muy grande. Junto a ella se crearon los caballetes portátiles. Entonces, esto permitió que los pintores ya no pintaran exclusivamente en su casa o en lugares cerrados, estáticos, sino que se aventuraron a salir a la intemperie, salir a la ciudad, salir a pintar a las afueras, porque ya tenían la disponibilidad de los materiales rápidos, portátiles, etcétera. Esto permitió, y el tercer logro tecnológico fue la fotografía. La fotografía, más que permitió sobre todo el poder observar como poniendo una escena, como fotografiando, como retratando. Permitió encuadrar, hacer encuadres. Entonces vamos a empezar a ver cómo los pintores toman ciertos lugares, ciertas posiciones, desde donde pintan, ciertos ángulos, etcétera, etcétera. Eh, entonces Monet fue de los primeros que contradijo o que fuertemente trabajó en contra del academicismo de ese momento y fue cuando se creó el impresionismo. ¿Por qué se le llamó impresionismo? Porque uno de los críticos, en broma, le llamó a esta pintura, le llamó que es nada más una impresión. Es como si lo hubiera dejado de pintar apenas con los primeros bocetos iniciales y el sol, que me gustaría hacer un zoom en el sol para que lo veamos. Dijo, es apenas una impresión de pintura. Entonces, pues ese era el chiste, ¿no? A final de cuentas, lo que querían, así como Rodin, capturar el instante, capturar la velocidad del momento, pues bastaba con hacer un circulito con un cierto color, ¿no? Y aquí podemos incluso observar la pincelada, podemos observar la dirección con la que pintaba Monet. Y el empezar a ver la dirección, el empezar a ver la pincelada, el darnos cuenta que son colores puros, eso son de las características que representa al impresionismo, entre otras, como una paleta clara, como trabajar los diferentes momentos atmosféricos, los diferentes climas, las diferentes puestas del sol. Entonces, ya con esto en mente, me gustaría que veamos las siguientes pinturas. Yo traigo varias de Monet y vamos a ir viendo cómo lo fue trabajando, ¿no? Si quieren comentar algo, pues mientras vemos las pinturas lo podemos ver. Esta pintura, que es de donde viene el nombre, donde se le atribuye el nombre de A la Vanguardia, a mí en lo personal me gusta mucho. Como podemos ver, pues tiene las características que les mencionaba, ¿no? Primero está en las afueras. Está en las afueras y no en cualquier momento, en el amanecer. O sea, tuvo que haber llegado rápido, tuvo que haber puesto sus cosas rápidas para poder trabajar el amanecer. Y tenía muy poco tiempo para trabajar ese amanecer. Se dice que Monet trabajaba haciendo un boceto rapidísimo, como tomando los colores, la luz al momento, y muchas veces trabajaba ya en su casa mediante la memoria, poniendo los retoques, poniendo los detalles, etcétera. Monet fue muy, 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 muy trabajador, trabajó en muchos momentos, trataba de hacer series, vamos a ver muchas series de sus pinturas y podemos ir viendo el cambio del tiempo porque consideraba que
la luz, pues es diferente a cada momento y lo vamos a ir viendo con sus pinturas, en donde esto se hace muy claro. Luego nos damos cuenta de cómo va cambiando la luz, ¿no? También decía Monet que la luz es el personaje principal. Y podemos empezar a ver estas pinceladas, este juego con lo atmosférico. Lo atmosférico o las sombras ya no empiezan a ser como la no presencia de color o la no presencia de luz, sino al contrario. La sombra toma una cierta luz, la sombra toma un cierto color, la sombra toma un cierto tono. Y vamos a ver que esto permite a la pintura, al tener todas estas características, que no sea solo estática, sino que sea realmente viva. Sí, Mariana. Pues así como, como los colores empiezan a ser protagonistas, también las sombras en algunas ocasiones. Sí, de esta pintura, por ejemplo, aquí se hace muy, muy evidente lo que les menciono. Exacto. Y fíjense cómo no toma colores, decían que tenía una paleta clara, donde no usaba negros para nada y tampoco colores tierra. O sea, no vas a encontrar el siena tostada, sombra tostada, todos esos. Y van a decir, oye, pero estoy viendo que el tren tiene negro. Sí, pero no es negro, realmente es azul ultramar. Muchas paletas, como la famosa paleta de Zorn, prefieren usar el azul ultramar como oscuro, como negro en lugar de los negros, que luego manchan mucho o sea, parece más un Caravaggio, ¿no? Y se ve así mucho, mucho más oscuro, etcétera. Y es Pero, gracias a ese juego de luces y de sombras que también imágenes como esta te dicen que hay movimiento ahí, o sea, y no me refiero solo a un movimiento de que se mueve, o sea, de que está vivo, de que la gente está usando esos trenes, por ejemplo, de que esa persona que está aquí al frente se va a mover en cualquier momento, de que el humo no es solo está estático como un fantasma, sino de que es todo un vapor que se está corriendo con el viento, que incluso la luz interacciona con él. O sea, le da como ese movimiento de que es de día y hay gente trabajando y hay gente que va y viene en el tren. Y para esos momentos era de gran valor porque las otras pinturas era, bueno, los anteriores quizás sí daban a entender que había ciertos movimientos como los que hemos visto antes, pero aquí ya era como más notorio, porque incluso eso que no sé, se puede considerar como medio borroso, pues es justamente el indicio de que pues hay vida ahí, ¿no? Tanto en el cuadro como lo que representa el cuadro. completamente, me gusta, ya para que para que vayamos a ver muchas, muchas pinturas, me gustaría mencionar esto muy importante. Monet, pues, pintaba mucho de lo que es los lugares comunes de su tiempo. En ese momento empezaban a estar los ferrocarriles, y los ferrocarriles lo empezaron a conectar, él es francés, lo empezaron a conectar a Noruega, a Londres, a muchos otros lugares, y llevaba consigo su caballete, sus pinturas, y empezaba a retratar todo eso. Nosotros podemos ver esta estación de trenes como de época, pero en su momento era lo más nuevo, lo más moderno, lo más novedoso, moderno y me gustaría, entonces, el hacer esto, fíjense cómo ya empezamos a ver que la neblina o el humo del tren es casi o prácticamente igual que el edificio que está hasta el fondo. Empezar a hacer esas abstracciones, fíjense cómo uso el término abstracciones, pues hace que del impresionismo entendemos cómo llegan vanguardias después como el cubismo, el dadaísmo, lo abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Monet y el impresionismo es muy, muy importante, porque hacen como la brecha, el cisma entre lo academicista, muy academicista, que también está muy bonito, hermoso, pero es menos perceptible. Como dice Mariana, aquí tú lo vives. Vean esto, por ejemplo. O sea, ahorita ya estamos muchísimo más adecuados a ver esto, pero ahorita ya se usa para arte contemporáneo, para arte moderno. Él era de los primeros y él trataba de rescatar el color sobre todo, usar pinceladas sencillas con un color y un tono puro y con mucha pasta para que la pintura tenga, no solamente pinta, sino esculpes con la pintura, tenga relieve, tenga sombra, tenga detalle. Y así como te hacía estas, como mucho más rápidas, pues también te hacía ejercicios como estos. Ahí estaba en Londres, o sea, se iba a pintar a otros lados y eso también permitía la comunicación, entre otros. Esa me recordó a la de, no me acuerdo de quién era, creo que de Degas, que era como un carruaje en una plaza. Ujú. Sí, vamos a ver que Monet pues tiene mucho de Degas, de Manet, que son de alguna forma sus contemporáneos. Monet estaba loco, o sea, él le encantaba pintar. O sea, esta es
la pintura que le hizo a su fallecida esposa. Aquí está, aquí pues su esposa ya está fallecida, lo estaban velando, me imagino, y se aventó esta pintura. Veamos que pues ya parece entonces ya controlaba su técnica muy, muy bien y pues permite pues esa viveza en lo muerto, ¿no? Vean esta, Miedo. por ejemplo, empezamos a ver estos edificios, ve cómo los trabaja. No es que la imagen esté borrosa, es que él busca que tengan este sentido de borrosidad, porque de alguna forma es la percepción que él encuentra en estando ahí. Entonces, vemos que lo más importante es la percepción más que otra cosa. Pues de hecho Vean ahí estas, también se asemeja a las fotografías cuando el fotógrafo decide que el ISO, que es como la sensibilidad de la foto, tenga grano, que es justamente esos puntitos que le dan incluso otra textura, otro sentimiento, otra percepción. Y creo que aquí Manet logra hacerlo, o sea, piensa en hacer lo mismo que lo que se logra en fotografías con grano. claro, no, sin duda, sin duda. Y vamos a ir viendo cómo la misma fotografía pues va cambiando las exigencias que le damos al pintor. Y hoy en día sucede lo mismo, incluso con la inteligencia artificial. O sea, todas esas cosas siguen sucediendo. El artista se exige mediante lo que le pide el medio, ¿no? Entonces, pues sí, está muy, muy interesante. Vamos a ver más imágenes. Vean esta, ¿no? Vean estos colores turquesa, vean cómo se mueve el agua, vean esto que hablábamos de la espuma. O sea, no son solamente como la carencia de color, sino, no, vamos a resaltar esa espuma, contrastándola con los colores, porque adquirimos la viveza, porque cuando lo vemos, cuando estamos en ese barco, vemos que la espuma nos llama mucho la atención, ¿no? Es una idea. Así como quizás alguien hizo que el barco esté más grande, o etcétera, etcétera, etcétera. Es más la percepción. Esta, pues aquí se los puse, pero es de toda la serie de nenúfares. Esta realmente es muy grande, de metros de grande. Y pues aquí es de cuando ya había trabajado mucho los nenúfares y le pidieron que los trabaje. Vamos a ir viendo esto de los nenúfares, es muy importante. Ahorita lo vamos a ver para que quede más claro. Estas pinturas a mí me fascinan. No sé si alguna vez ya las habían visto. Cuando yo vi estas pinturas dije, wow, increíble. O sea, te sientes ahí, estás ahí viviendo, sientes el aire, sientes ese viento, sientes cómo es revulsivo con las telas, con el ropaje. Se mezcla la tela con las nubes, el niño, los colores que usa tan brillosos, tan vibrantes. Sentimos el calor, ¿no? El sol que está pegando, pero sobre todo el contraste de esas sombras. Y de nuevo, la sombra no es la opacidad del color de al lado, sino es otro color, que también es puro, que también tiene su tono. Y eso pues es bellísimo, bellísimo. Pues yo escribí un textito que nace de una pintura parecida a esta, que también de Manet. Ah, pues por ahí Parecida a esa también. ahorita nos la encontraremos. Y vea, pues aventaba pinturas como estas. Creo que esta volvió muy famoso con esta. Vean los colores que usa, de nuevo esos atardeceres, esos momentos instantáneos. Antes pues, no se pintaba el atardecer porque era muy complicado, ni siquiera se lo ni siquiera se lo proponían con esa intención, porque ¿cómo ibas a rescatar esa luz que se iba rapidísimo si las técnicas de los pintores renacentistas no tenían todos sus pasos y métodos? No, no, no. O sea, Monet trabajaba con procesos diferentes que claramente dan resultados diferentes, ¿no? Esa también me encanta, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención el contraste entre los diferentes colores de verde y cómo el blanco es de que nos arroja ese sol nos lo arroja y eso a mí me cautivó durísimo. Y Justo de se iba a nuevo, decir, el uso de los colores en esa es preciso, está súper bien pensado. aquí hay algo muy interesante que es de la técnica del impresionismo, que es el uso de la pincelada. Me voy a ir acercando, ¿no? Cuando tú ves así, te das cuenta que es una pincelada le puso el pincel y vámonos, ¿no? Y ¡fum! Tratando de que haga de ese efecto. Cuando vemos la pincelada, no entendemos qué es. Pero a medida que nos vamos alejando, nos vamos dando cuenta que pertenece a todo un ensamblaje, a toda una composición. Y que esa pincelada, pues realmente lo que busca es arrojarnos un sentido de color, más que un sentido de forma. El darse cuenta que el color es la forma, es lo que marcó el cambio. Es lo que hizo que el impresionismo cambiase y se adelantó incluso a la percepción. Antes se creía que el color era una característica de las cosas. Eso es rojo. Ahorita nos damos cuenta que no es así. Yo lo veo rojo o nosotros lo vemos rojo. Nuestra percepción sobre ello es de rojo. Pero si cambiamos el tiempo, el momento, la fecha, mira, fíjate cómo ahora ya no es rojo, ¿no? Es rosa, naranja, verde, verde estaría raro, ¿no? Pero
entonces lo vemos de esta forma y cuando estos manchones de pintura se van juntos, nos damos cuenta que es toda una composición de toda una imagen. Y nos damos cuenta que es nosotros estando en esa naturaleza, viéndola moverse, con los luces cayendo entre las hojas, pasando entre unas y ellas, con toda esta viveza, ¿no? Y después vemos estas pinturas que también retrataban ese bosque, ese camino del bosque, y trataba de hacerlo más rápido, 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 porque tenía que entenderlas, ¿no? Así como te ponía estas. Y ve los manchones. Podemos decir que son manchones de tinta, pero realmente Monet se dice que pensaba muy bien cada pincelada. Ya para que, esto es también lo que me asombró, que es, fíjense que aquí, o sea, esta vela es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pinceladas sobre un fondo azul, ¿sabes? Y eso es lo que marca, y ve cómo vemos estas pinceladas más rápidas que definen y no definen. Esa definir y no definir, pues es lo que hace que el cuadro tome esa viveza, ¿no? Y pues en esos tiempos, ¿no? Recordamos a las imágenes que vimos antes, que retratando retratando a esta burguesía naciente, ¿no? En el parque, en los jardines, la presencia de los parques y los jardines de estas formas. Podríamos hacer nada más un seguimiento historiográfico, quizás, de cómo son los jardines mediante las pinturas, ¿no? Retratadas. Ahorita les muestro otros. Nos vamos con los nenúfares. No, ahorita. Les quiero enseñar cómo es que hacía series de pinturas en diferentes momentos y cómo obtenía diferentes, efectos. Sí, Ana, adelante. Fíjate que igual que tú, Monet es mi favorito y me impresionó cómo revolucionó la forma de pintar, porque pues sí, yo no había puesto atención que las cosas se perciben distinto dependiendo de cómo bañe el sol los objetos, ¿no? Y también me leí que su técnica de pintado revolucionó porque ya pareciera que no necesitaban mezclar los colores en la paleta, sino se dieron cuenta que con poner ciertos colores juntos, el ojo humano percibe el color, como que se camuflajean, pues, ambos colores, ¿no? Y decía, bueno, si ponemos el verde junto al rojo, pues se verá este tono. Ya no era necesario mezclarlos en la paleta. Y eso me pareció maravilloso, ¿no? Y que esto al final como que se pasó esa técnica como en un principio de la física, no sé, como la cromografía o algo así, que no lo anoté, ¿no? Pero la verdad es que me encantó también su rebeldía de que a él pues tenían que esperar los artistas a que pues les diera el pase de éxito, pues el Salón de París, ¿no? Y si no te aprobaban tus obras, si no les gustaban, pues ya no ibas a ser exitoso. Esas obras se tiraban, no se vendían ni nada. Y él fue un artista rebelde que dice, yo ya no necesito el Salón de París para vender mis obras, y va y las vende ya en otra exposición, pero con otro grupo de artistas, y es como, pues obtiene el pase a la fama, ¿no? Sí, completamente. En esta serie de imágenes que les estoy colocando, pues podemos ver esto que mencionas, Ana, de cómo los diferentes momentos del día, las diferentes estaciones, periodos, tiempos, incluso los diferentes lugares desde donde se retrata un objeto, un algo, nos dan completamente formas tan diferentes de lo que es, ¿no? Aquí, como les estoy mostrando, todas estas son de la Casa del Parlamento en Londres. Y podemos ver desde estos, que vean cómo usa esos colores azules con los naranjas y que le dan esos morados, a cómo, por ejemplo, se ven aquí de borrosos, ¿no? Y usa completamente otra paleta de colores. Ahí vemos las aves, ¿no? Que en otro momento no veríamos. Por ejemplo, aquí muchísimo más borroso, tratando de reflejar esas condiciones climáticas, atmosféricas. Vean esta, ¿no? Cada vez incluso más tétrico algunas, ¿no? Pues es la casa del Parlamento, yo tendría mucho miedo. Esta está buena. Entonces, sí, ahorita ya les mostré la que más me gustó, pero ahorita se las vuelvo a poner. Y pues aquí, la verdad es, hizo como 100 de estas. Yo nada más, están en Wikipedia. Fíjense que Wikipedia es muy bueno para imágenes, solamente que luego es muy difícil encontrar el banco correcto de imágenes, pero ahí están, de Monet tienen casi todo.
Vean esta también me encantó. Ese amarillo que como sale, ¿no? Nos disparan, nos sale. Miren este ya muchísimo más difuso, pero vean el agua, vean los trazos que hace sobre la casa del Parlamento, la sombra, cómo la estira. O sea, se aventó una pincelada de aquí hasta acá todo esto, ¿no? Y, a ver, ya, la que más me gustó fue esta, de esta serie. Le diría a Mariana que es flamígera. Ah, buen rescate de palabras, sí, sí, sí. Los colores están buenísimos, buenísimos. Completamente. Ahora les mostraré la de los nenúfares. Y Lo más, lo más loco sí, de esta es que entiendes que sí es el cielo, o sea, que es posible que el cielo esté así, pero como lo claro. ves con estos colores, o sea, como el pintor te lo pone con estos colores, tú dices, ¿esto es real? Sí, completamente. Pero sabes que es real, o sea, no es que sepas que es real, pero lo sientes real, porque pues claramente la inspiración es directa. Ahora los nenúfares. Ahora sí que todos conocemos a Monet por los nenúfares. No sé si tengas tu rompecabezas a la mano, Mariana, lo podrías presumir en este momento sin problema. Pero Monet dime, dime. Sí, de hecho, iba a ir por él ahorita. Ah, bueno. Monet se obsesionó con muchas cosas, desde pintar la casa del Parlamento a pintar las colecciones de paja, los pajares, a los nenúfares. Los nenúfares le encantaron. Él mismo hacía como proyectos en donde desviaba ríos para que hubiera estanques. Me gustaría mencionar que en esos tiempos, pues ya había mucha comunicación, se empezaba a dar mucha comunicación con el mundo abierto, ¿no? Entonces empezaba a entrar mucho lo que es el arte de Japón, que estaría muy bien que lo platiquemos como las imágenes de Japón, sobre todo con el exponente de Hiroshige, que es el que hizo la ola y las 32 imágenes del monte Fiji, eran 120 o 32, no me acuerdo. Pero se ve mucho que toma mucho de ese arte japonés, ¿no? A ver, Mariana, a ver, A ver si lo logro meter en la pantalla todo. a ver. No, está muy bueno. El rompecabezas de los nenúfares, ¿no? Del puente. Sí, Luis me lo regaló de Estuvo, cumpleaños. estuvo, estuvo muy bueno Lo, hacerlo, ¿eh? lo ¿Cuánto tiempo armó te y tardaste? lo enmarcó, los dos. Yo ¿Y soy, yo soy un, cuánto tiempo lo hicieron? ¿En cuánto tiempo lo armaron? a mí me gustan mucho los rompecabezas. Cuando hago uno, me dedico toda la semana a hacerlo. Más o menos, uno de 1500 me toma una semana, más o menos, o menos. Pero le meto muchas horas al día. Y de ahí lo mandé a marcar. Como tenían mucho trabajo, sí se tardaron como un mes en dármelo. Y Ay, Emi, no te escuchamos, se te escucha muy no, lejano. se entiende muy borroso. Es, eh, y además del rompecabezas tengo mi cuaderno. Ajá. Bueno, pues ese es un reflejo de cómo lo de los nenúfares pues ha alcanzado una fama mundial a nivel cultural que reflejan, ¿no? Adelante, Ana, yo voy pasando las imágenes de los nenúfares. Oye, Luis, fíjate que cuando leí cómo empezó su vida artística de Monet, me viniste a la mente porque dice que él empezó siendo caricaturista y que además que cuando era muy pequeño, pues dijo que había muchos errores en la ortografía, pero no tanto como en la pintura. O sea, desde niño él ya conocía su talento. Él descubrió su talento y dije, híjole, ¿cómo a veces esa es la clave del éxito? Conocer tu talento y creer en ti, creer que eso es lo tuyo. Fue rechazado, no le daban el pase para presentar ahí en el Salón de París, y no por eso dijo, no, esto no es lo mío, ya me doy por vencido. Eso me impactó de cómo desde muy pequeño conoció su talento. Pero también, Me viniste a la mente. también importante mencionar que si conoció su talento es porque también tuvo acercamiento a.
las pinturas, a los pintores, a los cuadros, porque tal vez hay un pintor buenísimo escondido o no encontrado, que ni siquiera tiene acceso a las pinturas, ¿no? No sabe lo que es agarrar un pincel o algo así. Entonces también, pues sí, claro que es creer en ti y trabajar en tu talento, pero también es pensar en cómo le vamos a proporcionar a las personas, a los niños, que descubran estos talentos desde niños, ¿no? A tiempo. Claro, sí. Sí, como todo arte es un producto de su tiempo, ¿no? Es un producto de su contexto. Esto que le permitió a Monet y a toda su corriente, pues, al llegar a poder irse al estanque a pintar o irse al océano a pintar, pues es parte de todo esto. Es muy importante, pues, esa seguridad que él mismo tiene, ¿no? Él que también, pensemos ese acceso que él tuvo para poder ver las pinturas de los demás y para poder hacer un reflejo de lo que él pinta con las pinturas de los considerados buenos o exponentes, ¿no? Eso le da cierta seguridad que es ese tipo de retroalimentación que se nos da, ¿no? Y sí, a final de cuentas, a mí yo veo a Monet como un estudioso de la pintura, porque practicaba y practicaba, que encontró como una técnica, un método, un estilo, ¿no? Es lo más correcto, apropiado de decirlo. Y pues llegarlo, entenderlo de esa forma, es lo que, a mi parecer, es esa la genialidad, ¿no? Mencionar que no fue solo Monet, fue toda una exponentes, pero en él se centran todas estas cosas. Vean esta, por ejemplo, ¿no? Esos colores morados, verdes. Ah, sí, los Este, morados están padrísimos. Él usaba mucho los colores complementarios. Ve cómo el naranja rompe con el verde y con el morado, y pues jugaba con todo eso, ¿no? Y no solamente los morados, o sea, la compaginación entre estos azules. Ujú. Dicen que también, aunque yo les dije que luego usaba pinceladas muy, muy elaboradas, que es cierto, vean cómo usa las flores, ¿no? Sabía que tenía que, la cantidad exacta de pintura empastada para que se note. También dicen que retocaba mucho, o sea, hasta usaba como 10 capas de pintura a veces. Entonces luego vamos a encontrar entre sus pinturas como está el verde aquí como metido, y está como el naranja que se transforma en rosa, que luego se transforma en azul más oscuro que el azul más claro, ¿no? Y eso es como muy difícil de replicar, es muy difícil, si no es que casi imposible. Entonces, ese es parte también de una magia. Vean esto, por ejemplo. Esta me gustaría que la vean, sobre todo que se fijen en este tipo de árboles, que es como un árbol de estos que caen, como los saucos. Vean aquí estas Oye, Luis, imágenes. Sí, pero pareciera que como los artistas previos a él, como que primero hacían un boceto de lo que querían pintar, ¿no? Y ya después lo mm, plasmaban en el lienzo, no sé qué. Y pareciera que leí que Monet se iba directo con el pincel, ¿no? exactamente. La Los técnica de hacer, impresionistas, tal cual. exacto, los impresionistas. Porque antes, pues, el Da Vinci te hubiera hecho primero, hubiera ido al área, te hubiera hecho un ensayo topográfico y te hubiera medido el clima y todo, y te hacía la pintura, ¿no? Pero Monet empezó a hacer lo que hoy se llama a la prima, así, a la prima, que es eso es en latín, si no me equivoco, de parecido a la primera. Entonces, a la prima es tal cual, agarras el pincel, aquí va amarillo, amarillo. Yo veo que allá el árbol es como verde con rojo, pues verde aquí, rojo acá, y vamos, no es, lo estoy haciendo como muy, como más rápido, ¿no? Como si fuese el chingadazo, pero no es el chingadazo. O sea, claramente veían, no, es que el color aquí, a ver, el pincel tiene que tener esta dirección. También es muy importante en los impresionistas la dirección del pincel. Entonces tú puedes ver cómo el pintor, desde dónde arrancó el pincel y dónde terminó. Y esas cosas que dan mucha textura, dan mucha viveza. Pero efectivamente, ¿no? O sea, vean esta me encantó, por ejemplo, se ve muchísimo más desordenada, muchísimo más, sobre todo, es que a mí me gusta ver mucho la dirección del pincel. Aquí se ve claramente cómo hacía los círculos, ¿no? Y cómo mezclaba la pintura que estaba fresca de abajo. Por eso se ve así como verde aquí, etcétera. Y se queda así, se queda la pintura. Y mira cómo algunas que pues trataba de hacerlas más rápido, y este es el jardín del cual veía los nenúfares. Aquí atrás, si ven mi cursor, si no me equivoco, debería estar el puente, el que tienes en tu rompecabezas, Mariana. Cabe Ajá. decir que ese puente
era un puente japonés. En ese entonces, pues a Monet le gustó mucho eso, pero la gente lo veía raro, porque les decía, ¿por qué vas a poner algo extranjero? ¿Saben? Mm. Entonces era como muy raro eso, pero pues y de ahí sacó todas estas imágenes, y por ejemplo, este tipo de árboles viene de ahí, ¿no? Pues bueno, les enseño unas cuantas más imágenes y pues lo damos por cerrado. Bueno, Emiliano dice que necesita ayuda con su rompecabezas de Juego de Tronos. Mientras sea Khaleesi, mientras sea Mientras no sea un spoiler, te ayudo. no sea un spoiler. Una de las imágenes que más me gusta de Monet, de las que las más a mí me han gustado. A ver. em, pero sí te ayudamos. ¿De cuántas piezas es? Por ejemplo, esta me encanta. Esta a mí me encanta. El cielo me parece que le quedó espectacular. Aparte, el faro ahí con ese color parece una vela. Sí, 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 los marineros, ¿no? Que están llegando, o sea, sí, sí, sí. O sea, la suciedad de la playa también es como, o sea, ¿tú cómo pintas eso? Es como, tienes que entender muchas cosas, ¿no? Sí, dice Emiliano que ese es sobre los escudos. Esta que ya la vimos. Esta a mí me encantó, se nota bien esos colores claros, cómo se iba al mar a trabajar. Esos colores claros que no eran muy fácil ver, porque pues nueva apertura a nuevos pigmentos, la versatilidad de ellos, el uso de ellos. Esta a mí me encanta. Y aquí, esta me gustaría mencionar para lo que les mencionaba de la fotografía, que es la importancia del encuadre. Empezaban a encuadrar. Si se dan cuenta, respeta muchas proporciones, pero no son las clásicas proporciones anatómicas de perspectiva renacentistas, sino son las perspectivas más propias de la fotografía y el cine actual, ¿no? Sobre todo aquí, Cierto. Mariana, podemos ver la regla de tercios, ¿o no? Sí, y lo áureo también, proporciones áureas. Sí, regla de tercios, proporción áurea, sí, ¿no? Como, sí, 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 sin duda. Y eso, pues, es mucho de la fotografía, sobre todo. Ah, esta es muy interesante, esta me Esa gusta es buena. mucho. Yo de esta hice un trabajito así para ver si Sí, lo es puedo copiar. cierto. ¿Cómo se verá bien? No sé si lo ven. Sí, está súper bien. Bueno, yo traté de Oye, tal cual Luis, de copiar lo que hacía Monet, ¿no? Y creo que me oye, quedó Luis, bien. ¿y tú también no dibujas? Luego te vas a pintar o primero No, tienes que hacer un boceto. no, yo pruebo de todas formas, de todas formas. La pintura me cuesta mucho más practicarla porque es más relajo, sobre todo. Si no tienes un área designada para pintar, tienes que estar quitando tus cosas y la pintura pues te pide, sobre todo el óleo, te pide muchos utensilios. Entonces, lo que sin duda hago más es dibujar y de todas formas trato de aprender de todos los métodos posibles y de la pintura igual. Sigo tanto a la prima como bocetos. Que hice, que fue pues tratar de copiar el de Monet, pues fue así a la prima, ¿no? Sin bocetos, sin nada, tratar de copiar lo que es el impresionismo, tratar de copiar tal cual el tono, el color, la pincelada, etcétera, y creo que quedó bien. Qué bonito, ¿eh? No, yo no sé ni siquiera dibujar, no me atrevería ni siquiera a dibujar porque no me sale ni un perro, ni un gato, nada. Es que fíjate cómo empiezas desde la inseguridad. Tú misma lo dijiste que es muy importante tener seguridad. Si tú hoy te pones antes de dormir 15 minutos a agarrar tu pluma y darte cuenta cómo tira la pluma, o sea, no te importa sacar, estar más raya, raya. Y mañana, hoy hiciste puras rayas, pero mañana ya vas a hacer triángulos, y al otro día vas a hacer cuadrados, y al otro día vas a hacer círculos, y al otro día vas a hacer pentágonos, y al otro día vas a querer hacer flores, vas a combinar todas las cosas y te vas a ir practicando y te vas a poner a ver en YouTube a la gente que dibuja, vas a ir aprendiendo de ellos, vas a ir viendo a los dibujantes. Va a haber un día donde vas a decir, ¿sabes qué? Voy a querer dibujar lo que dibujó Da Vinci. Y vas a meterte a sus cuadernos y vas a decir, pues lo quiero copiar de Da Vinci para aprender de él. Y así, pero es un momento de estarle aprendiendo, igual con las letras, igual con el baile, igual con la escultura, con todo arte, ¿no? Y técnica. Pero te tiene que gustar. Lo más importante es que te guste y que el hacerlo ya sea el disfrute, ¿no? Claro. Vean esta. Esta también es impresionante. Hay mucho, mucho, mucho trabajo. Esta que es pues la del sol naciente, la de impresión sunrise que les mencionaba. El uso de los colores creo que aquí se ve más viva que en la anterior.
Siempre me encanta hacer zoom al sol y dejarlo así y ver la dirección y ver cómo usó el empastado, ¿no? Y me imagino el relieve que tenía. Estas me encantan, las estudio, o sea, sí son cosas que me dedico a estudiar y son increíbles. Los juegos de luces para darnos cuenta mientras juega con las sombras, las personas ahí, igual, la jardinería. Estas que ya vimos, ahorita debe haber otra similar, esta ya la vimos. Esta también me encanta, esta me fascina, me súper fascina. O sea, me parece que llega a su punto más alto de dinamismo entre la imagen, entre el ambiente, pero también brindarnos una imagen, brindarnos una historia. Ve cómo tiene el color amarillo verde desde acá y lo va oscureciendo hasta los colores otoñales. Y ya, pues claramente él hizo muchos trabajos también de floreros, de macetas, como todo pintor lo hace. Aquí siempre me impresionó la diferencia entre el color muy oscuro de una esquina al color muy vibrante de la otra esquina, ¿no? Y te encierra en eso, ¿no? Es como si tú estuvieras en el jardín, abajo del árbol y estás viendo todo desde fuera, magnífico, lleno de sombra. Sus still life o sus vida muerta, que le llaman este tipo de imágenes. No es como Cézanne, que es tan famoso con sus manzanas, pero Cézanne empezó con lo de las manzanas, recuerdan lo de los montones de manzana, que como pues trae toda esa tradición y trabaja desde eso. Vean estas, ¿no? En la nieve, estas flores, estas ve cómo están moviéndose. Si se dan cuenta, Monet fue uno de los padres, por decir padres, pero influenció muchísimo a Van Gogh, por ejemplo, que ya veremos a Van Gogh y veremos claramente cómo se pasa de Monet a Van Gogh y se ve perfectamente claro. Vean el dinamismo, esa palmera en ese tiempo en Francia significaba que eran jardines botánicos que ya traían flora de África, de Asia, de Sudamérica, y eso también era muy importante que nos denota de los momentos, de los lugares comunes de la Francia moderna de ese entonces, ¿no? Sí, Ana. Fíjense que también leí que Monet pareciera que es el que pone el socialismo al arte, porque a partir de que ella no necesita un patrocinador para crear arte, porque ya vende sus cuadros directamente al público en general, él hace que la pintura esté más al alcance de la gente y, y como que también a la vez la pintura ya no hace los caprichos de los clientes que lo patrocinaban, sino más bien ya busca crear belleza por belleza, no los caprichos pues, que le pedían pues, los burgueses, no hace esto, pero como no existía el espejo en aquella época, pues los pintores antes de Monet, pues les decían, no, pues mira, dibújame a mi familia, pero queremos que sea un vestido rojo de estas características, y no, me veo muy feo, no, quita eso, no, no estoy tan gorda. Me diste también a la mente en que como que ellos no se conocían porque no había espejos, entonces estaban muy manipulado lo que los artistas dibujaban, porque ellos solo se podían ver el rostro o en el agua, ¿no? Entonces me impactó cómo Monet no solo revoluciona la técnica, sino también un aspecto político, social, cultural, ¿no? Sí, esto que mencionas es muy, muy importante. Y es por eso que yo digo que cada obra de teatro, cada obra de teatro, obra de arte, cada obra artística o representación artística, pues representa su contexto. Y en el contexto en el que Monet nace, pues es cuando se está dando la revolución industrial. Entonces empiezan a generar nuevas mercancías. Y tú lo llamaste socialismo, pero otra forma de llamarle realmente es que entró el capitalismo. Entró el capitalismo con una fuerza ya no solamente para los monarcas, ya no solamente para los grandes burgueses, sino se hace presente para más personas que piden más lugares comunes. Sí, queda mucho que avanzar para todas las demás personas que se quedan rezagadas,
Pero así como también lo vemos con Rodin, que empieza a hacer diferentes piezas para poder venderlas, etcétera, se empieza a incrustar el mercado que propiamente nosotros conocemos como el mercado capitalista, en el cual, pues sí, se abre la oferta para que muchas más otras personas compren sus obras de sus pinturas. Y aquí hay algo muy interesante, que es Monet se hace como una marca, ¿no? La marca Monet, el impresionismo, ¿no? Y algunos otros tienen el valor impresionista. Y estos vanguardias van a ir siguiendo hasta ahora, o sea, hasta los años 1980, donde agarran muchísima más fuerza, donde empiezan a perder un poco más de fuerza las vanguardias, pero todavía les quedan muchos años para agarrar fuerza. Ya vamos a ir viendo en unas semanas las grandes vanguardias que se hicieron en Europa y podemos ver cómo Monet es una impulsora del expresionismo, del surrealismo, del abstraccionismo, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver también por cómo los medios para hacer estas obras ya son muchísimo más alcanzables para la gente, ¿no? Pero gran comentario, exactamente. O sea, eso es lo importante para mí de la obra de arte, de cómo podamos ir viendo los momentos históricos que la van transitando. Mira, esta Mariana, esta es otra de las que mencionábamos de la luz y el movimiento del vestido, estas me fascinan a mí. Ah, por Esa ahí hay queda otra. buenísima para un cuaderno o un separador. En un separador queda perfecta, perfecta, perfecta. Esta también me parece, o sea, ya llegas a un lugar del desquicio del color. O sea, Es dices, ya verdad. no quiero tanto color. Eso puede llegar a lo kitsch. Completamente, completamente, exacto. Vean, esta también me encanta. Uno puede decir que es sencilla, nada más hay un caminillo, pero da todo el color y todo el color, ¿no? Esta también, los de Núfares, y pues ya, nos vamos despidiendo. ¿Alguien quiere mencionar algo más de Monet? ¿Algo más en general del libro, algo de su experiencia? ¿Algún otro comentario? Pues creo que no. No, Creo que Va, miren aquí las pinceladas de la flor, o sea, son así como momentos, puntos, puntos, puntos que vemos así de cerca y no son nada, pero nos vemos de lejos, agarra todo el sentido, ¿no? es verdad. Sí. Bueno, pues miren, esta la guardé mucho porque me pareció muy tenebrosa, así como Está de, buenísima. como de como un disco de, fondo de un disco de Iron Maiden, ¿no? No, de Iron Maiden no, pero así como de una banda de rock así. Tal vez sí, tal vez. Está muy buena. Bueno, Es, pues la verdad es que una sesión muy, muy buena, ya teníamos tiempo ya era necesario, ¿no? sí, qué bueno que se pudo armar. sí, Completamente. No recuerdo bueno, quién otro vamos a ver, pero pues seguimos viéndolos, ¿no? Gracias por los comentarios, Ana, de Sí. verdad, nos dieron mucha variedad, muchísimo más sazón a la sesión y son súper bienvenidos más así. Sí, muchas gracias, ayudó mucho. ay, Tengan una no, no hay de excelente qué, noche. ¿saben? También, por último, también fíjate que leí que, no sé si era su ayudanta de, de Claude Monet, otra artista, Morisot, Isabel Morisot, algo así, pero que pasa lo mismo que con el artista previo, donde es una mujer que es muy exitosa, muy talentosa, pero ella se enamora de Claude, de Monet, lo persigue por todos lados y él no le hace caso. Se casa con su hermano de Monet y el hermano la representa legalmente y se hace una gran artista. Creo que es Morison, algo así, pero está muy interesante su historia de esa mujer también que es impresionista y aporta mucho al arte y es como otra mujer que pues sobresale en el arte para aquella época, ¿no? Ah, no la encontré, a ver si me puedes compartir el nombre bien, porque no Ajá, la encontré o luego la busco bien. Pero sí, justamente es muy importante sí, que identifiquemos a todas esas mujeres que no tuvieron el dato histórico para que las pongamos a hacer una biblioteca de ellas, ¿no? uh-huh. Lo busco y se los mando. Ah, sí, 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 sí. Va, pues tengan Me una dio excelente gusto noche. saludarlos. Igualmente, Igualmente, Ana, Igual, adiós. excelente excelente noche. noche, descansa. Buenas noches, que Buenas Descansa, descansen. noches. Vera. Bye.
Bye, buenas noches. Bye, Yami.